Muy buenas noches para todos. Acaba de ganar el Triqui, señores. Sí, Trinidense volvió al triunfo. ¿Y de qué forma, señores? Ante un rival de magnitud como lo es Cerro Porteño. Es lindo ganar ante un grande. Y es lindo ganar también de esta forma. Con contundencia, con solvencia, con autoridad. Mereciéndolo, como dice la gente. Habla de mérito, gracia y todo eso. Tuvimos todo lo que había que tener para sacar el triunfo adelante y lo hicimos con un contexto difícil, con partidos perdidos cuesta atrás. Y nada, esto tiene que ser un, no sé si nuevo comienzo, pero el camino a seguir. Hay que culminar también de buena forma esta apertura y empezar con todo el clausura, porque lo necesitábamos. Es un triunfo vital, clave. Este triunfo te da como aire al cuerpo. Eh, lo sentís, lo vivís, lo gozás, porque veníamos mal, 3 derrotas al hilo ante rivales de la misma categoría, por decir así. Y hoy sí, nos impusimos ante un rival de peso como lo es el Ciclón de Barbero, el último supercampeón del fútbol paraguayo. Ahora lo es el Club Olimpia, pero me refiero al año pasado. ¿Y de qué forma, señores? Porque sí, el rival entró desconcentrado, desconcertado también. Como que, antes que nada, antes de seguir en el video, quiero pedirle a todos que por favor le den me gusta, que se suscriban a mi canal. Me ayuda muchísimo de esa forma. Si llegaste hasta acá, por favor, no hace eso. No te cuesta nada, mi cuate o amiga mía. Por favor, un like y tu suscripción. En YouTube, claro. Y si estás viendo esto desde TikTok, también te agradezco mucho si me seguís. Lo segundo, feliz día a la madre. Para todas las madres, las mamacitas también, ¿por qué no? A todas, muchas felicidades en su día. Hablando de feriados, Cerro está en un feriado. Sí, señores. Cerro estaba como escuchando música ahí a todo volumen. Como los hijos alhajas que se van a ver a su mamá una vez al año, se van a chupar a comer la comida y sentadotes sin hacer nada. Así estaba Cerro. Desconcentrado, totalmente ido, totalmente, no sé, como que no quería jugar el partido. Y eso lo llevaron a la cancha y eso está muy mal. Eso está muy mal. Por supuesto, a nosotros nos vino de mil amores, con todo porque lo necesitábamos. Triqui entró a jugar, entró a morder, entró a marcar, a correr, a dejar la vida. No me extraña, en este tipo de partidos Trinidad siempre hace eso. Contra los grandes siempre deja la piel. Y es que nos queda cómodo este tipo de partidos, porque son partidos donde nos subestiman, o no esperan demasiado de Triqui, o como que vamos acá con más o menos vamos a ganarle a este equipo. Y no, no es así. Trinidense desde 2023 que viene mostrando que para nada es así, que al Triqui hay que tomarlo con la misma altura, o si no, te caga la vida. Olimpia lo aprendió a la mala y también quitándole el invicto, pero ganando el partido importante en la Sudamericana, por ejemplo, donde nos tomó en serio y nos ganó muy bien. Cerro Porteño también en la primera vuelta nos ganó bien, aunque con errores nuestros también. Y hoy sí, ellos tuvieron errores que los capitalizó Triqui. Por ejemplo, el primer gol, un pase irrisorio de Alexis Martín, que la verdad es inentendible. No, no se entiende lo que quiso hacer el arquero de Cerro y Morel también. Porque yo recuerdo en la escuela de fútbol, en la escuela de fútbol te enseñan a que cuando la pelota no te llega rápido, a no esperar. Recuerdo bien mi profesor de la escuela de fútbol, una vez yo hice lo que hizo Morel hoy. Recuerdo bien allá en Unión Hebraica, creo que se llama el equipo, cuando practicaba ahí con el profesor de educación de fútbol, escuela de fútbol, me mandó a la China. En colores me retó en un entrenamiento por hacer esa jugada que hace Morel cuando le da el pase a Alexis Martín, de esperar o como poner la colita o poner el cuerpo, no sé qué quiso hacer Morel. Y le comió Romero de manera fenomenal. Se avivó Romero, buscó el gol, el famoso gol. Y ahí está, el 1-0. Lo capitalizó de buena forma Fernando Romero. Como ya le dije, un error infantil el de la defensa azulgrana. Luego en el segundo gol, como que tiramos el centro, ¿verdad? Y Quintana la deja ahí como cortita. No, yo quiero creer que ese es un error más de... No, no sé cómo explicar. No, no es un error tan alevoso como el que acabamos de... El que les acabo de graficar, de describir.
Quintana la deja cortita y Clementino González marca con todo el tiempo el universo, marca el 2-0. Cerro con una defensa espantosa hoy, aplazadísima. Leí así algunos comentarios de los cerristas pidiendo que ya no jueguen más ciertos jugadores. Y es que preocupa en Campamento Azulgrana eso, teniendo en cuenta que se vienen los duelos de Copa Libertadores. Si Cerro depende de sí mismo, aún así no es para subestimar, no es para venir a jugar hoy como si fuera que, sí, como que no quieren jugar. Sí, ya sé que no quieren jugar, pero esto es un trabajo que ellos lo deben tomar un poco más en serio, ¿no? Increíble lo del Ciclón hoy. Hablando más de Trinidense. Muchas veces tuvimos este tipo de partidos anteriormente donde el rival se equivocaba y Triqui no aprovechaba. Hoy lo aprovechó, como ya les dije, los delanteros 20 de 10. Me encanta cuando ganamos, pero me encanta aún más cuando ganamos con goles de delanteros. Porque hoy convirtieron Fernando Romero, Clementino González, como ya les dije, y también convirtió para liquidar el encuentro Néstor Abraham Camacho. Sí, señores, nuestros goleadores aparecieron. Clementino González feliz por él. Ya convirtió ante Luque también hace un par de semanas, 2 o 3 semanas. Lastimosamente se despierta tarde. Tiene alrededor de, creo que 18 o 19 partidos. Lastimosamente tiene la cantidad de 3 goles. Es muy poco. No fue definitivamente su torneo. Me preguntan si puede darlo vuelta y habría que ver. Yo no sé, a mí no me gusta, yo sé que Trinidense no es un Cerro, un Olimpia, pero tampoco me gusta dar demasiada oportunidad. Habría que ver. Ponerle que tiene su ventaja. Clausura, empezar de cero, vamos a abrir de nuevo la página, nuevo comienzo, etcétera, y arranca de manera fenomenal la clausura, qué sé yo, era. Pero bueno, vamos a ver. Hoy, por hoy, rindió, estuvo bien y convirtió, que es lo importante, ¿verdad? Que es lo que se le pide al delantero, convertir. Hablando de convertir, Pablo Vegetti es otro que se amigó con el gol, convirtió el descuento transitorio, el 2-1 para el conjunto azulgrana, tras un error nuevamente de nuestro arquero. Y digo nuevamente, no hablando específicamente de Matías Dufour, pero sí hablando del arquero de Trinidense, porque en fechas pasadas Zamudio se equivocó, mejor dicho, hablando en tiempo pasado. Hoy le tocó a Matías Dufour. ¿Qué pasa con el arco trinidense? Estuve escuchando declaraciones de Arrúa eh, sobre la conferencia de prensa pasada, por ejemplo, donde le preguntaron por el tema del arquero. Y él dijo que no hay un arquero titular fijo, que si bien Zamudio entró por la expulsión de Dufour ante Olimpia, que lo vio bien a él, que lo vio bien también a Dufour, medio que siendo muy político con la respuesta, muy tibio, me atrevería a decir. Y sí, está bien, yo entiendo lo de dar la confianza a uno y no querer bajarle el ánimo al otro, pero hay que decidirse. Porque así como contradictorio es lo que dijo el profe Arrua, porque habló de confianza, pero vos para sostener la confianza tenés que darle varios partidos. No tenés que quitarle a la primera de cambio. Yo creo que Zamudio hizo bien, entró bien como reemplazo en el partido suspendido a Dufour, pero después debió retomar Mati la titularidad y ahí si Mati se equivocaba, podemos negociar. Pero bueno, es mi opinión, ¿verdad? Hay que estar ahí día a día también. No hay que subestimar tampoco ningún rol. Y nada, lo que sí, termina ya, nos queda solamente un partido. El punto del arquero hay que revisarlo. También, como ya les dije, lo de la delantera. Y el equipo en general respondió. Me quedo con las palabras de Fernando Romero. Las dijo él, no yo. Él dijo, sin lejos de vanagloriarse por el triunfo de hoy, al contrario, fue muy autocrítico y lo cual aplaudo y felicito y me encanta oír eso de mis jugadores. Entiéndase figurativamente mis jugadores, hablo de los jugadores que defienden el club del cual soy socio e hincha. Cuando dijo que sí, que hoy hicieron un buen partido, que jugaron bien, que estuvieron finos, que pusieron huevo, etcétera, en otras palabras, textualmente hablando. Y también dijo que así debía jugar ante Luqueño y ante 2 de Mayo y los partidos que perdimos ante Nacional también. Que en esos partidos le faltó actitud, le faltó contundencia, le faltó, en criollo, como se dice, poner huevo. Y me encanta que diga eso y que lo admita públicamente. Y yo sé que los jugadores se dan cuenta, yo sé, pero da gusto pues escuchar cuando el protagonista agarra y saca el pecho y dice, mira, esto, aquello, lo otro. Es genial. Porque muchos se lavan las manos, muchos cierran la boca, muchos publican estupidez en redes sociales que al hincha al menos le chupa 3 huevos. Lo que queremos los socios e hinchas del club
Es que se dé la cara, como hizo hoy Romero. Dio la cara en la cancha, dio la cara en conferencia post partido, siendo elegido la figura con palabras excelentes. Siendo autocrítico y lejos de vanagloriarse, lejos de calmarse, de festejar, pie sobre la tierra y para seguir mejorando. Me encanta eso. Porque yo sí disfruto el triunfo de hoy. Pero no puedo negar que vengo preocupado vengo. No, no se me olvida lastimosamente con este triunfo el fiasco del otro día y de los otros días también. Me dirá, ay, qué pesimista, qué pesado, pero obvio, ¿y qué te crees? No sé, pero es lo que siento. Yo vengo a decir acá lo que siento. Yo no voy a venderles gato por liebre ni a hacerme "Ay, le ganamos a Cerro, locura, descontrol". No, sí, le ganamos a Cerro, locura, descontrol. Todo bien. Pero hay que ser también sinceros. De esta forma queda, a ver, no, yo acá tenía en mi ayuda, tenía acá la posesión del balón y esa boludez es a lo que le gustan los numeritos. Cerro tuvo más la pelota, 67% de 33% de Triqui. Triqui remató más al arco 12 veces, 9 veces nomás remató Cerro al arco. 4 de esos remates de Triqui fueron a puerta. Imagínense qué contundencia, ¿eh? 4 remates a puerta, 3 fueron gol. Discúlpenme, justo recién merendé. Y 5 remates a puerta de Cerro. A ver, tenía también la tabla de posiciones. La voy a buscar aquí a continuación en vivo. Así es que da más gusto, señores. Sí. Y bueno, la tabla queda de la siguiente manera. Olimpia con 57.000 puntos. Nacional con 36 puntos. Cerro con 35. Ameliano con 33. Libertad con 31. Trinidense con 29 puntos. Atrás nuestro viene Guaraní con 26. O sea que Guaraní es el que no nos tiene que alcanzar. Esperemos que no. Esperemos que pierda su partido. Nacional y Cerro están empujando ahí el vicecampeonato. Ameliano, si gana en el día de mañana, también va a alcanzar la línea nacional y va a pelear el vicecampeonato. Y nada, Trinidense tiene que terminar con 30 puntos para arriba. Con esto no estoy diciendo que tiene que empatar a Ameliano. Tenemos que ganar. Pero bueno, ya como dice Shakira, lo hecho está hecho. No hay mucho más por agregar en la jornada de hoy. En la otra fecha haremos el resumen pertinente de lo que fue el torneo de apertura para Triqui y lo que tenemos que mejorar y cambiar de cara al torneo clausura entrante. Muchas gracias para el que llegó hasta aquí. Si alguien llegó hasta aquí, por favor, me lo haga saber en los comentarios. Yo siempre los leo. Ustedes saben que yo siempre leo en todas las redes sociales. El que tiene 1000 comentarios, ¿verdad? Bueno, pero siempre leo, boludo. Siempre leo. En YouTube, en TikTok, donde sea que me comenten, yo les leo. Y gracias, señores y señoras, señoritas. Feliz Día a la Madre una vez más. Y vamos, Triqui, todavía. Ayer, hoy y siempre, aguante, Triqui. Toda la vida.